Para todo lo que hacen, los imanes parecen pasar desapercibidos en nuestro tiempo. Puede que el magnetismo no sea tan asombroso como la energía atómica o tan llamativo como la electricidad. Para muchos de nosotros no es más que la fuerza amigable que nos permite pegar notas familiares en el refrigerador. Pero es mucho más que eso. We don't see the magnetism all the time is the reason we sort of forget that it's there. Pero si se les da la oportunidad, los imanes pueden ser inolvidables. En la montaña mágica de Six Flags, en el sur de California, los ingenieros recurrieron a los imanes a la hora de diseñar algo que estremeciera al mundo de las montañas rusas. Six Flags wanted to build a roller coaster that went where no coaster had gone before, and that was to break the 100-mile-an-hour barrier. In order to get the speed with conventional coaster technology, we would have had to build a lift with a chain probably close to 500 feet tall. Había que buscar una solución más innovadora. So we turned to magnets and electromagnets in order to generate an acceleration of the car that would break every record that was ever known in the roller coaster world. Para máxima emoción, la atracción incorporó motores de sincronía lineal. Aunque la tecnología es compleja, el concepto de base es elegantemente sencillo. Everybody remembers from when they were kids where you had a magnet with a north pole and a south pole, and if you took another magnet and got the two north poles together, they'd repel, put the north to the south, and they would attract each other. And that's fundamentally how this technology works on the ride. Linear synchronous motor is a means of moving an object without having to attach chains to it. But in this case, in this roller coaster, you have magnets on the car. You have electromagnets in the track, and the electromagnets can produce repulsive and attractive forces to move the car. And as soon as the car gets to the place where it's being attracted, the electromagnet changes its polarity, the current changes, and attractive force turns to a repulsive force. And you keep doing this in synchronism with the motion of the car and produce constant motion. Bancos de computadoras e interruptores hacen que los electroimanes cambien de polaridad en milisegundos. At the end of this run of electromagnets, the car will have accelerated to an excess of 100 miles an hour. To this day, it remains in the record books as the tallest and fastest roller coaster, and we couldn't have done it without magnets and electromagnets. Por supuesto, no tienen que someterse al terror para ver los imanes en acción. Están literalmente en todas partes, en muchas más partes de lo que imaginamos. El imán es un componente integral de muchos de los dispositivos que utilizamos a diario. Throughout our house, throughout our car, throughout any office, there are dozens and dozens of magnets doing their work, but without being seen, out of sight, out of mind. Esta fuerza invisible que repele y atrae es de alguna manera el pegamento cósmico que controlamos de miles de maneras para dar forma y conducir nuestro mundo a voluntad. De hecho, el mundo mismo es un imán gigante, y todo, incluyéndonos a nosotros mismos, es magnético de alguna manera. Por ello, los imanes desempeñan un papel clave en prácticamente todos los tipos de tecnología. Nos valemos de los electroimanes, los imanes y los materiales magnetizados en los dispositivos que transfieren y retienen información. Están virtualmente en todos los componentes de su centro de entretenimiento casero, en su computadora, en su tarjeta de crédito y su teléfono. También son un elemento clave de seguridad aeroportuaria. Los campos magnéticos que son afectados en presencia del hierro, el acero o de otros metales conductores son la característica principal de los sistemas de detección de metales. Los imanes no solamente son vitales, son geniales. El micrófono de una guitarra eléctrica es un electroimán, el cual captura las ondas producidas por la vibración de las cuerdas de metal. People have always been fascinated with magnets. As a child, we played with magnet toys.
that attracted one another or repelled one another. One of the things that makes a magnet so interesting is the fact that it's perpetual. You don't have to recharge it. You don't have to add batteries to it. I think magnetism is fascinating because of the mysteries. When you have things pulling at a distance without contact, certainly we understand when I push this hand against this hand where the forces are coming from. But when I take a North Pole and bring a North Pole close to it and they push apart, I don't see any contact, and that is always puzzling to people. Well, a magnet is simply an object that attracts iron. It attracts some other objects that are similar to iron, like cobalt or steel, but it does not attract other things like wood, glass, plastic, copper. So it's a very selective attraction force. Hay imanes permanentes, los cuales una vez magnetizados mantienen su magnetismo para siempre, como los que se hallan en su refrigerador, y hay imanes temporales que fácilmente pueden perder su magnetismo. La barra magnética en el empaque de un disco compacto es temporal. Puede activar el sistema de seguridad de la entrada, pero si se paga por el disco, el cajero desactivará el imán, lo que significa que utiliza un electroimán para neutralizar su débil campo magnético. A diferencia de los imanes temporales y permanentes, un electroimán es un imán que requiere de electricidad para funcionar. El electroimán de un depósito de chatarra, por ejemplo, se utiliza para recoger enormes pedazos de metal. Su magnetismo puede ser encendido o apagado. Hasta un niño puede construir un electroimán simple enrollando un poco de alambre de cobre alrededor de un clavo y pegando los dos extremos del alambre a una pila. Then he touches the nail to the clips. They hang on in bunches. Jimmy has made an electromagnet. Cuando hacemos que la corriente fluya a través de un alambre, creamos un campo magnético igual que en un imán normal. Pero los electroimanes son diferentes a los imanes de los refrigeradores, los cuales no se pueden desactivar. When Jimmy disconnects one end of the wire from the dry cell, the paper clips fall off. El electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales del universo, junto con la gravedad y las fuerzas atómicas que mantienen la cohesión de la materia. El magnetismo ocurre por las propiedades específicas que existen a nivel atómico. To be a magnet, material has to have each atom to be a magnet. The magnetism comes from the individual electrons that surround the nucleus of each atom. If I put the first electron in there and it goes in this direction, and then I put the next electron in, it can go opposite to it. Los elementos con esta configuración atómica no son magnéticos, pero aquellos átomos que no tienen cancelación por tener más electrones apuntando en una dirección que en otra darán origen al magnetismo. En este nivel atómico, un material atómico está compuesto por muchos y minúsculos imanes atómicos con sus polos norte y sur. And then they build up, and so eventually in a practical magnet, all the atoms are working in unison to provide the kind of force we can see. Magnetismo. La fuerza que no requiere contacto ha sido una fuente de intriga para los humanos durante miles de años. En el mundo occidental, el filósofo griego Platón fue uno de los primeros en describir las propiedades de los imanes. Los griegos los hallaron en un área llamada Magnesia, de donde deriva la palabra magneto. In northern Greece is a source of magnetic materials, lodestones, and it was recognized 2,000 years ago and then sort of lost in the Dark Ages again. Las vetas se hallan en toda la Tierra y es el único imán que se da de manera natural en nuestro planeta. Los científicos se refieren a él como magnetita. It's an oxide of iron, and the basic properties of the lodestone come from its atomic structure, but how it's magnetized is still a bit of a mystery. We think it was lightning strikes hitting the rock and the magnetic fields from the lightning magnetizing the rocks. El primer uso práctico de un imán extraído de una veta fue en la brújula, un dispositivo de campo magnético que siempre apuntaba hacia el norte. La aguja era hecha frotando un pedazo de acero en una dirección contra una roca del mineral para magnetizarla.
Esta es una réplica de un antiguo instrumento chino para hallar el norte. El imán en forma de cuchara giraba sobre una superficie altamente pulida. Para los europeos, los cuales comenzaron a utilizar la brújula tal vez unos 1000 años más tarde, su uso como herramienta de navegación era vital, especialmente bajo condiciones adversas cuando el sol y las estrellas estaban ocultos. La era científica de los imanes y el magnetismo comenzó en el año 1600, cuando William Gilbert publicó The Magnet y determinó por vez primera que la Tierra era un imán gigante. A esto se debe que las agujas de las brújulas, que son agujas de acero magnetizadas, giren para apuntar hacia el norte. Durante los próximos 200 años hubo más especulaciones científicas, pero el siguiente gran descubrimiento no se dio sino en el año 1819 en Dinamarca. Hans Christian Ørsted was the first to demonstrate that electric current down a wire would produce a magnetic field. He just had a compass needle near a wire. When the current went on, the compass needle turned. When the current went off, the compass needle turned back. Esta fue la primera demostración de que el magnetismo podía ser creado con electricidad. Lo contrario fue probado una década más tarde por el científico inglés Michael Faraday. Él demostró que un campo magnético cambiante puede inducir una corriente eléctrica. Ahora el mundo conocía dos de los grandes secretos del universo: que el magnetismo en movimiento podía producir electricidad y que la electricidad podía producir magnetismo. But it was James Maxwell, a Scottish mathematician and physicist, who put together the observations of Ørsted, Faraday, and others to put together the so-called Maxwell equations, which are the basis for all of our understanding of electromagnetism, and they are the basis of much of modern technology. Pero antes de que la ciencia y la tecnología realmente adoptaran el poder de los imanes y los electroimanes, magos e incluso generales reconocieron que podían controlar el poder de la fuerza que no requiere contacto. Since you cannot see the magnetic field, you can certainly move objects with hidden magnets, or they can be held in place with magnets and you don't see those. So it's quite common to use magnets in magic tricks. En 1856, Napoleón III necesitaba aplacar una rebelión en Argelia que estaba siendo instigada por los hechiceros locales, así que envió al mago francés Jean-Robert Houdin para probar que la magia francesa era más fuerte. Houdin presentó una caja vacía que cualquiera podía levantar. Sin embargo, esta tenía un fondo de hierro que la podía hacer inamovible cada vez que se encendía un electroimán oculto. Con este truco logró convencer a los hechiceros de que a voluntad podía drenar la fuerza de hasta el guerrero más fuerte. Pero esta no fue la última vez que los imanes fueron convocados para la batalla. Al regreso, ¿cómo los imanes ayudaron a los aliados a conquistar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial? La revolución industrial del siglo XIX dio origen al desarrollo de una creciente clase media en el siglo XX, lo cual creó un mercado ansioso de nuevas y atrevidas innovaciones. Consumers began to have disposable income that allowed them to buy gadgets. They began to buy household appliances, all of these various apparatuses that could or would use magnets. Después de siglos de servicio fiel, aunque limitado por parte de las brújulas, los imanes finalmente fueron convocados para el servicio activo en un amplio espectro de emocionantes nuevas tecnologías. Una de las primeras y más revolucionarias fue el telégrafo. You could push a button at one place that would induce a current that would flow through a wire and that could produce an effect somewhere else, and so you could send messages. El telégrafo produjo un nuevo entendimiento para el hombre gracias a la relación existente entre el magnetismo y la electricidad. Un operador en un extremo podía enviar una corriente eléctrica a través de un alambre y activar en el extremo receptor el electroimán del telégrafo ubicado sobre un eje. Luego su polo norte era atraído hacia el polo sur del imán permanente instalado en el telégrafo, lo cual hacía que el instrumento se moviera con cada pulso hecho por el operador. Este concepto de controlar la atracción natural entre un electroimán y un imán permanente fue utilizado en miles de aplicaciones, incluyendo timbres de casas, teléfonos y altavoces. Pero sin duda la aplicación más común era hacer que las cosas giraran, como en los motores eléctricos, pues donde quiera que hubiera una afeitadora,
una batidora de pasteles, una lavadora o una máquina en una línea de ensamblaje de una fábrica, había imanes permanentes y electroimanes haciendo que el mundo girara. Magnetism is fundamental to electrical motors. And how do we drive a motor? The motor uses the attraction of unlike poles and the repulsion of like poles to help drive the armature, which is the part that rotates on a motor. Este motor tiene dos imanes permanentes llamados estatores en la parte exterior. Los electroimanes conforman el rotor en el interior. And we just keep switching north poles on as we go around the magnet. And so this poor rotor keeps going round and round and round, trying to find a south pole to meet, but it keeps changing. Pero independientemente de si un dispositivo eléctrico contenía imanes, si era conectado, era activado por la electricidad y detrás de esa electricidad había imanes y electroimanes. If we're going to convert mechanical motion, a wind turbine, the falling of water, the motion of a gasoline engine, to electricity, we need a magnetic field to do that. We need generators, which fundamentally are underpinned by magnetism. Los imanes desempeñan un papel crucial en los generadores que le proporcionan electricidad al mundo. Mientras el generador gira, los imanes se mueven por alambres de cobre estacionarios. Y debido al efecto Faraday, los imanes inducen corriente en los alambres de cobre y producen electricidad. The rise of the electrical industry involved a great growth in the use of magnets. And also these things work together. As the industry grew, magnets got better. As magnets got better, the industry grew. So it was very much a symbiotic relationship between magnets and electricity. El primer gran descubrimiento en la fabricación de imanes permanentes se dio en los años 30 con la creación de los imanes Alnico. El nombre es una abreviación de una aleación de hierro que contiene 3 metales adicionales: aluminio, níquel y cobalto. Los 4 elementos fueron fundidos para producir un imán superior. Well, the Alnico magnet was better than iron, better than some of the other steel alloys, just by virtue of the fact that it was more resistant to demagnetization. Los imanes Alnico también eran más fuertes aunque más pequeños. Estas piezas en particular aún no han sido magnetizadas. You need a very large magnetic field to magnetize them adequately. So what you want to do is have an electromagnet with a large current. La corriente proviene del magnetizador, el cual contiene un banco de condensadores que almacenan electricidad. El material es colocado dentro de este contenedor, un electroimán conectado al magnetizador. Cuando se presiona un botón, un impulso de electricidad de tal vez unos 100 voltios es despachado en un milisegundo y la parte queda magnetizada. Sin duda, el uso más importante de los imanes Alnico se dio durante la Segunda Guerra Mundial. El eje asestó el primer golpe en lo que en buena medida se convirtió en una guerra de imanes. Los nazis habían utilizado imanes con agujas de acero al comienzo de la guerra para activar minas submarinas, las cuales hundieron una cantidad de barcos británicos. The German magnetic mines were settled so that the compass needle was sitting there just feeling the Earth's magnetic field. Cuando un barco de acero pasaba encima de estas minas, la aguja rotaba y activaba el sistema eléctrico que hacía estallar la bomba. You have been reading in the newspapers of this latest abomination of German savagery. Pronto los aliados acudieron a sus libros sobre magnetismo para enfrentar el problema. The first newsreel pictures of that famous bomber, the Wellington, being used for the detection of magnetic mines are now released. By means of a generator and the coil in that huge ring, an electromagnetic field can be set up, which has the same effect on a magnetic mine as that of a passing ship. To detonate the mine, the aircraft flies over the sea at 60 feet or less. Tricky and dangerous work. La guerra dio un giro cuando los aliados comenzaron a usar imanes Alnico para crear campos magnéticos en tubos especializados al vacío llamados magnetrones. Estos generaron microondas de alto poder para los sistemas de radar aliados. Debido a que el eje no poseía los materiales para producir los imanes Alnico, los magnetrones y los radares en el arsenal aliado asestaron un severo golpe a la Armada y la aviación nazis.
It allowed the Allies to come victorious from the war because they were able to pinpoint the location of these airplanes and bring many of them down, which was critical in winning the war. Actualmente esta tecnología es utilizada en nuestros hornos de microondas para vencer el hambre. Pero el hambre de información fue la fuerza que impulsó la prosperidad de la posguerra. Al regreso, los imanes hacen que la era de la información sea más atractiva, funcionando como componentes esenciales en la tecnología de la comunicación. Mientras Estados Unidos cambiaba a una economía para tiempos de paz después de la Segunda Guerra Mundial, la industria y la tecnología trabajaron hombro con hombro para guiar al país a un futuro más próspero. La segunda parte del siglo fue definida como la era de la información y la comunicación, y los imanes dejaron que sus versátiles capacidades se expresaran por ellos. En los años de la posguerra, la televisión se convirtió en una realidad luego de décadas de desarrollo. La deflexión de los rayos de electrones, que esencialmente pintan las imágenes en la pantalla del televisor, se logra con campos electromagnéticos. Cuando los reproductores de videos y sus cintas se convirtieron en compañeros omnipresentes de la industria de la televisión, los imanes y los materiales magnéticos también hicieron posibles estas tecnologías. El motor de un reproductor de video, al igual que cualquier motor eléctrico, consiste en imanes permanentes y un electroimán. El cabezal de la cinta es un imán que toma la señal, y la cinta en sí es llamada cinta magnética. Mylar, recubierta de millones de minúsculos imanes que sirven como unidades de memoria que almacenan la información. A North Pole up gives one measure of something. A North Pole down gives another measure of things. And once we can say, this is yes and this is no, then we can build a memory device out of it. En los años 50, los científicos se dieron cuenta de este concepto, que los imanes no son simplemente dispositivos con el poder para atraer o repeler. También pueden ser depósitos de datos, datos que son transferidos como señales magnéticas. When the electrical signals go in, there's a recording head which actually records a north or a south onto the magnetic tape. It's equivalent to a 0 or a 1. Los ceros y los unos son la manera en que las computadoras codifican la información. Esto se traduce en el norte y sur de los pequeños imanes que se hallan en las cintas y discos magnéticos. Esta habilidad fue la que hizo posible la era de las computadoras. Esta misma tecnología también nos dio la tarjeta de crédito con su banda de cinta magnética. Embedded in that are many thousands and thousands of very, very tiny magnets that are magnetized in certain patterns, north and south poles pointing in different directions, that will tell you what your account number is in your credit card or your bank account. Mientras la tecnología hallaba usos nuevos y más útiles para los imanes, la industria de los imanes continuó desarrollando nuevos materiales. En los años 50 se introdujo el ferrito, un nuevo material de aleación de óxido de hierro que proporcionó el primer paso en la reducción del tamaño de los motores y los dispositivos eléctricos. Gracias a su bajo costo, los ferritos fueron ampliamente adaptados. Además, sus propiedades magnéticas permitieron la fabricación de imanes más compactos que aquellos hechos con álnico. The ferrite magnets allowed motors to be made in a smaller diameter, shorter length, and really the application fitted itself very well for the automobile industry. Now you could have seat positioner motors, for example, that fit very nicely beneath the passenger seat, and window lift motors that were now small enough to fit very nicely into the door of an automobile. En Elizabethtown, Kentucky, esta fábrica ha estado haciendo imanes de ferrito desde hace casi medio siglo. Gareth Nycock es el jefe de operaciones de la instalación local de la Bach Corporation. This is iron oxide, a raw material delivered to the plant for the production of hard ferrite magnets. El óxido de hierro pulverizado es echado en tambores gigantes mezclado con otros compuestos y molido hasta convertirlo en un polvo aún más fino. Cuando este proceso es culminado, los materiales deben ser calentados. This is a large tubular furnace where the pre-mixed raw materials react together and form into a pellet-sized material. Reaction takes place at about 2200 degrees Fahrenheit.
En presencia de un campo magnético, la prensa hidráulica robotizada luego comprime el material en la forma deseada. En este punto solo se mantiene unido de manera mecánica. Si llegara a caerse, se desharía. Después las partes son cargadas en una gran estufa de gas y se calientan nuevamente a 1205 grados centígrados. Esto hace que las moléculas se unan y produzcan una pieza final uniforme y dura. Después de lijarlas y pulirlas un poco, las partes están listas para ser magnetizadas. Los imanes de ferrito son ampliamente utilizados en la actualidad, siempre que no se requiera de una gran fuerza y que los bajos costos sean un factor a ser tomado en cuenta. De hecho, el imán de su refrigerador probablemente sea de ferrito, pero una nueva generación de imanes es ahora la protagonista. In the 70s and 80s, the rare earth magnets came along. They were based on this collection of elements in the periodic table called the rare earths. Las tierras raras o las aleaciones de metales de tierras raras como el cobalto samario y el boro de hierro neodimio poseen mucho poder en un empaque muy pequeño. De hecho, son 100 veces más fuertes que los primeros imanes de hierro y acero. En esta tabla podemos calibrar la fuerza comparativa de los imanes de ferrito, de cobalto samario y de boro de hierro neodimio. Los imanes de tierras raras, al igual que los transistores, forjaron el camino para la era de la miniaturización. Pero no fue económico. We pay for more expensive material when the application absolutely requires it. Aunque es 100 veces más costoso que un imán de ferrito, no había duda de que algunas aplicaciones exigían una miniaturización a cualquier costo. Por ejemplo, un dispositivo de ayuda auditiva que anteriormente se colocaba detrás del oído, ahora podía caber por completo dentro del oído. If we're going into hearing aids, we want a small hearing aid. We are not going to stick in a ferrite. We're going to use a very high-strength magnetic material. Este proceso de miniaturización fue el responsable de los pequeños audífonos para los equipos de audio portátiles y los minúsculos teléfonos celulares. Pero tal vez la innovación más vital que se le deba a los imanes de tierras raras es la llegada de los computadores portátiles. The consumer doesn't know that the magnet was one of the driving forces that allowed for the miniaturization of computers. And the fact that that magnet can be made stronger and stronger and stronger while it's getting smaller. Los imanes de tierras raras facilitaron la creación de las unidades de disco en miniatura dentro de estos computadores. You simply couldn't have most of the consumer-oriented apparatuses that you have today if you didn't have the magnet technology that exists today. Los imanes de tierras raras también posibilitaron la inclusión de detalles jamás antes vistos en los automóviles de lujo, con docenas de imanes operando los miles de diminutos monitores para todas las opciones eléctricas que ahora están disponibles. Al final, es el consumidor demandando productos más pequeños, convenientes y eficientes el que impulsa el número y tipos de imanes que se usan en la actualidad. Sin embargo, son los científicos quienes impulsan la creación de los superimanes. Al regreso, el desarrollo de superpoderosos magnetos ayuda a la ciencia a investigar la naturaleza de la materia. En Tallahassee, Florida, en la Universidad del Estado de Florida, se encuentra el Laboratorio Nacional de Fuertes Campos Magnéticos. Aquí se encuentra el imán más grande y poderoso del mundo, calibrado en 45 teslas, lo cual significa que el campo magnético que genera es 1.000.000 de veces más grande que el de la Tierra. Se trata de una poderosa herramienta de investigación para cualquier campo de esfuerzo científico. Well, the mission of the laboratory, the primary mission, is to conduct science at very high magnetic fields. The main reason that we seek out these very, very high fields are much the same reason we might measure things at very high temperatures or very low temperatures, very extreme conditions. When you move to new areas, just like Captain Kirk and Captain Picard, when you go where no one has gone before, you are bound to learn some new things. El campo magnético de 45 teslas es el resultado de la combinación del poder de un electroimán gigante y un imán superconductor de helio y nitrógeno enfriado. El imán es tan poderoso que puede hacer levitar materiales que usualmente no reaccionan a los campos magnéticos. Y puede hacerlo por el hecho de que a nivel atómico todo demuestra algún tipo de reacción a un imán.
Un elemento como el hierro será atraído a él, lo que significa que es paramagnético. La mayoría es repelida, lo que significa que son diamagnéticos. Esta fuerza suele ser muy débil. How do we actually see this diamagnetic force in real life? Well, we can use a very, very large electromagnet, like similar to the one in back of us. Tal vez la más palpable demostración del poder de este tipo de imanes es lo que puede hacer con una rana común y corriente. Frogs are 90% water, and water is diamagnetic. And let's imagine what happens when we bring a frog near the center of a high magnetic field region. When we do this, the diamagnetic force on the frog gets larger and larger. Podría parecer que la rana está en el agua, pero no lo está. La intensidad del campo magnético generado está cancelando la fuerza de la gravedad y haciendo que la rana levite. Por asombroso que parezca, no es más que un juego de rutina para los científicos del NHMFL. Muchos de los adelantos más importantes de la ciencia provienen de este tipo de investigaciones, pero uno de los más grandes avances, el desarrollo de las imágenes de resonancia magnética, sucedió mientras la ciencia estaba, por decirlo de algún modo, mirando en otra dirección. En los años 40 se descubrió que los campos magnéticos de todos los átomos podían ser seguidos y vistos si eran estimulados por otro grupo de campos magnéticos. En este caso, señales de radio, que en realidad son ondas electromagnéticas. Décadas más tarde se dio un salto intelectual, no por parte de la comunidad física, sino por el mundo médico. We were looking for the prospect that maybe we could use it to build a body scanner that would be sensitive to different tissues. We were delighted when we were able to show that this magnetic signal from the atomic nucleus would indeed differentiate rather dramatically cancer tissue from healthy tissue. Luego de años de investigación y experimentación, el doctor Raymond Damadian y sus colegas inventaron las imágenes de resonancia magnética, los pequeños imanes en los núcleos de nuestros átomos, los cuales los científicos denominan momentos magnéticos, ahora pueden ser vistos. By putting the human body in a large magnet, we cause those nuclear magnets to line up in the main magnetic field. The minute we apply that alternating magnetic field, we'll cause those nuclear magnets to tip. And when they tip, we can detect the signal. When we turn off the tipping magnetic field, those nuclear moments will relax back to their original orientation in the magnetic field and induce a voltage in the detector coil that will be the signal from which we'll make the picture. La ciencia de utilizar fuertes campos magnéticos para escudriñar la naturaleza de la materia comenzó en los años 40 en el MIT, bajo la dirección del Dr. Francis Bitter. La doctora Caroline Ross continúa con la tradición en el MIT utilizando un imán que genera campos en su búsqueda de un nuevo material que haga que las computadoras funcionen mejor. The next big thing that's coming along is called MRAM, that's Magnetic Random Access Memory. And what that is a magnetic chip that you can put in your computer, and it acts like the memory chips we have now, except that when you turn the computer off, the information stays there. And so when you turn the computer back on, all the information is still there and the computer comes on immediately without having to wait for it to boot up. Del mismo modo que las imágenes de resonancia magnética, este imán genera campos lo suficientemente fuertes como para investigar las características magnéticas de materiales que podrían servir para almacenar datos MRAM. This machine has a couple of big magnets. These are electromagnets. So we pass a big current through some coils, and that produces a magnetic field which we use to influence the sample that's sitting right in the middle there. Es un proceso largo de ensayo y error. Sin embargo, una vez que el MRAM se haga realidad, habrá valido la pena el esfuerzo y será otro triunfo tecnológico para los imanes y el magnetismo. Los físicos nucleares también están utilizando imanes para investigar la materia, aunque aún no tienen una aplicación específica. Mientras los electroimanes gigantes guían el camino de las partículas nucleares en los separadores de átomos, los científicos tratan de develar los secretos del universo.
Al regreso, los imanes están siendo probados para resolver embotellamientos y viajar por los planetas. Aunque los imanes han sido conocidos y utilizados por el hombre desde hace unos 2000 años, su aplicación generalizada tiene poco más de un siglo. Pero basándonos en sus asombrosos, aunque relativamente cortos antecedentes, es razonable esperar que los imanes nos ayuden a construir nuestro futuro de maneras distintas y emocionantes. Mientras se inventa nueva tecnología basada en los imanes, la producción en serie está a la espera. Diseños singulares son creados y probados, frecuentemente en fábricas que se asemejan a boutiques. We're a different sort of magnet company. We don't make millions of anything. In fact, sometimes we'll only make one of something. And that may be ever required. We make magnets that go into some of the atom smashers. We make magnets that will go into space, perhaps to adjust the mirror of the Hubble telescope. We make magnets for medical. Everything is custom. Los diseños y los cálculos de campos magnéticos primero son trabajados en una computadora. But also the field and how